Buenas tardes, compañeros, ¿me escuchan? Sí, licenciado, buenas tardes. Dirección. Buenas tardes, compañeros. Van a disculpar la demora. Estuve en una reunión de oficina y la verdad que no, realmente los tiempos un poquito se me cruzan. Les pido mil disculpas, pero no vamos a desperdiciar nuestra clase de hoy. Bien, como les decía, bueno, la semana anterior estuve en Cochabamba. No he podido alcanzar igual por temas ya personales y bueno, ya les debo como 3 clases y eso vamos a recuperar obviamente en algunos fines de semana, ¿no? Bien, les había dicho esta mañana vía chat que vayan revisando el título 1 del Código Tributario, ¿no? Dado que hemos visto algo de la parte teórica. Entonces vamos a revisar muy rápidamente el título 1, bueno, hasta donde nos alcance el tiempo. ¿Qué es lo que vamos a ver en el título 1? Las disposiciones preliminares, el ámbito de aplicación, la vigencia y los plazos, las fuentes del derecho, que ya hemos visto en la parte teórica, los tributos, ¿no? Luego viene la relación jurídica tributaria, donde vamos a ver el sujeto activo, pasivo, el hecho generador, el objeto, la obligación, la deuda, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no creo que hoy día alcancemos a ver todo, pero iremos avanzando con la revisión del código. Necesitamos saber gran parte, o conocer al menos gran parte de esta disposición, porque en función de ello nosotros vamos a ir realizando los ejercicios prácticos que nos toca llevar a cabo a partir del capítulo 3, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros conozcamos esta parte, ¿no? Porque el fiscalizador tiene como una herramienta principal esto del código tributario, ¿no? Sabemos que este código tributario es la que regula la relación jurídica del sujeto activo, que, es, que en representación del Estado funge la administración tributaria y obviamente los contribuyentes o sujetos pasivos que somos todos nosotros, ¿no? En la sección 1 podemos ver el ámbito de aplicación, la vigencia y los plazos. Nosotros habíamos visto en la teoría que, que en cuanto al ámbito de aplicación, ¿no? Sabemos que el código se aplica, digamos, en todo su alcance a los tributos en general, ¿no? Hablando de tributos, podemos ver los impuestos, tasas y contribuciones, ¿no? Pero ¿qué dice el artículo 1 respecto al ámbito de aplicación? Dice, las disposiciones de este código establecen los principios institucionales, procedimientos y las normas fundamentales que regulan el régimen jurídico del sistema tributario boliviano y son aplicables a todos los tributos de carácter nacional, departamental, municipal y universitario, ¿no? Entonces, el ámbito de aplicación del código va a ser prácticamente a todo el conjunto de los tributos, ¿no? El artículo 2 dice ámbito espacial. Aquí sí hemos visto que el ámbito espacial corresponde en todo el territorio nacional, ¿no? Pero ¿qué dice el artículo 2 en cuanto al ámbito espacial? Dice, las normas tributarias tienen aplicación en el ámbito territorial sometido a la facultad normativa del órgano competente para dictarlas, salvo que en ellas se establezcan límites territoriales más restringidos. Tratándose de tributos, salvo lo dispuesto en convenios internacionales o leyes especiales, el ámbito espacial está constituido por el territorio nacional y las áreas geográficas de territorios extranjeros donde rige la potestad aduanera en virtud de tratados o convenios internacionales suscritos por el Estado. Aquí hay dos cosas que tenemos que diferenciar, ¿no? En el ámbito de los tributos como tal, ¿no? El ámbito espacial se comprende a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional, en todo el territorio nacional. Pero cuando hablamos de los tributos aduaneros, ¿sí? Lo que nos está diciendo el código es que al margen de lo nacional también puede tener su alcance aquellos lugares donde por convenios internacionales se dan el manejo de estos tributos, ¿no? De los aranceles, como normalmente se los conoce, ¿no? El manejo de los aranceles. Entonces, en la parte de aduanas, su alcance
va más allá, digamos, del territorio nacional, siempre y cuando existan los convenios internacionales suscritos entre países amigos, ¿no? En cambio, el ámbito espacial para el Código Tributario referente a los tributos como tal, sabemos que solamente tiene alcance en todo el territorio nacional, ¿no? Bien, vigencia. Dice, las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial. Esto también hemos visto en la parte teórica, ¿no? Sabemos que las leyes surten su efecto desde el momento de su publicación, no desde el momento de su aprobación y promulgación, desde el momento de su publicación. Eso es algo que tenemos que entender o tenemos que tener muy en claro, ¿no? Dice, las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o desde la fecha que ellas determinan, siempre que hubiera publicación previa, ¿no? Pero nosotros normalmente entendemos que las leyes tienen sus efectos desde el momento de su publicación, ¿no? Bien, aquí está este código en relación a los códigos que normalmente venden. Este es el código que ha sido editado por Impuestos Nacionales, ¿no? Y acá vamos a ir viendo que en cada artículo tiene la parte que complementa con el decreto supremo que reglamenta esta ley, ¿no? Por ejemplo, hablando del artículo 2, vigencia. La vigencia, según el código nos dice, las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial. Veamos qué nos dice el decreto reglamentario en su artículo 2 respecto a la vigencia. El parágrafo 1 dice, a efecto de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 3 de la ley 2492, sabemos que se refiere a la vigencia ese artículo 3, ¿no? En tanto la administración tributaria no cuente con órganos de difusión propios, será válida la publicación realizada en al menos un medio de prensa de circulación nacional, ¿no? Entonces, acá estamos ratificando con el decreto reglamentario que la ley tiene su vigencia a partir de su publicación, además a través de un medio de prensa de circulación nacional, ¿no? El parágrafo 2 dice, en el caso de tributos municipales, la publicación de las ordenanzas municipales de tasas y patentes se realizará juntamente con la resolución senatorial respectiva. Tanto esta como las normas reglamentarias administrativas podrán publicarse en un medio de prensa de circulación nacional o local, y en los que no existiera se difundirán a través de otros medios de comunicación locales, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la vigencia. El artículo 4 nos habla de los plazos y términos, ¿no? Los plazos y términos relativos a las normas tributarias son perentorios y se computarán en la siguiente forma, dice, ¿no? 1. Los plazos en meses se computan de fecha a fecha, y si el mes de vencimiento no hubiera, si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente, se entiende que el plazo acaba el último día del mes. Si el plazo se fija en años, se entenderán siempre como años calendario. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta un aspecto, ¿no? Dice en la última parte, si el plazo se fija en años, se entenderá siempre como años calendarios, ¿no? Porque el otro tiempo que se maneja es el año comercial, que son 360 días, y van a ver que en los plazos cortos, para efectos del cálculo de intereses, se maneja el año comercial y no el año calendario. Pero si los tiempos se pactan en años, se considera, dice este numeral 1 del artículo 4, en año calendario, ¿no? 2. Los plazos en días que determina este código, cuando la norma aplicable no disponga expresamente lo contrario, se entenderán siempre referidos a 10 días hábiles administrativos, en tanto no excedan de 10 días, y siendo más extensos se computarán por días corridos. En esta parte, ¿qué es lo que quiere decir este numeral 2 del artículo 4? El plazo normal que otorga, por ejemplo, para descargar una vista de cargo
la administración tributaria normalmente nos otorgan 10 días, ¿no? Pero esos días son días administrativos o días hábiles que nosotros debemos computar de lunes a viernes, ¿no? Pero si el plazo excediera ese tiempo, lo que nos dice este numeral 2 es que si excede ese tiempo o ese límite, los días ya se cuentan por corridos, ¿no? O sea, días corridos. Aquí ya no se toma solamente el tiempo administrativo de lunes a viernes, sino también incluye los fines de semana, ¿no? Entonces, esta parte hay que tener muy claro para el tema del cálculo de los intereses, las multas, etcétera, ¿no? 3. Los plazos y términos comenzarán a correr a partir del día siguiente hábil, aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto, y concluyen al final de la última hora del día de su vencimiento, ¿no? O sea, si hoy día nos notifican, compañeros, con algún acto administrativo, el plazo corre recién a partir de mañana. Eso es lo que quiero entender. A ver, volvamos a revisar. Los plazos y términos comenzarán a correr a partir del día siguiente hábil, aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto, y concluyen al final de la última hora del día de su vencimiento, es decir, a las 00 horas de ese día, ¿no? Del último día de vencimiento. Entonces, si hoy nos notifican, el plazo empieza a correr a partir del día de mañana. Si el viernes recibiéramos la notificación, el plazo obviamente empieza a computarse a partir del lunes de la siguiente semana, ¿no? En cualquier caso, dice, cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá siempre prorrogado al primer día hábil siguiente, ¿no? Entonces, eso también nos tiene que quedar claro, ¿no? Si el último día fuese feriado, por decirles, entonces el plazo vence el primer día hábil del siguiente mes. 4. Se entiende por momentos y días hábiles administrativos aquellos en los que la administración tributaria correspondiente cumple sus funciones. Por consiguiente, los plazos que vencieren en día inhábil para la administración tributaria se entenderán prorrogados hasta el día hábil siguiente, ¿no? Esa es una aclaración que está haciendo el numeral 4, ¿no? Lo que nos está diciendo es que la administración tributaria trabaja de lunes a viernes, ¿no? De lunes a viernes, porque esos son los días administrativos, ¿no? Y si el plazo venciera, dice, en un día inhábil para la administración tributaria, se entiende, dice, que ese plazo de vencimiento se traslada al primer día hábil del día siguiente, ¿no? O sea, al primer día hábil del día siguiente, ¿no? Entonces, estos 4 aspectos del artículo 4, compañeros, tienen que quedarles muy claros, porque cuando estemos haciendo los ejercicios seguramente que nos vamos a tropezar con esos detalles del cómputo de los tiempos, ¿no? Pero para nosotros son 10 días administrativos, y si exceden mayor a 10 días tendrán que ser días corridos, ¿no? Bien. Entremos ahora a la sección 2, fuentes del derecho tributario. Nosotros habíamos visto que hay 2 formas de reconocer la fuente, ¿no? La fuente, o como se dice, habíamos hablado de 2 conceptos muy importantes, ¿no? Las fuentes del derecho, que es el principio de la fuente y el principio de la renta mundial, ¿no? Pero aquí vamos a ver qué dice la sección 2 es referente a las fuentes del derecho tributario. El artículo 5 habla de la fuente, la prelación normativa y derecho supletor. El parágrafo 1 dice, con carácter limitativo, son fuente del derecho tributario con la siguiente prelación normativa. Cuando hablamos de prelación estamos hablando de jerarquía, ¿no? De lo más importante a lo menos importante, de lo más pesado a lo menos pesado, si quieres, ¿no? Por eso nos dice, con carácter limitativo, son fuentes de derecho tributario. A ver, ¿qué entendemos por carácter limitativo? Solo son esas, solo son esas los que se citan.
No pueden haber otras, ¿verdad? ¿Sí? Es como en el presupuesto público, ¿no ve? Cuando llevamos gubernamental decíamos que el gasto es limitativo y el ingreso es indicativo, ¿no? Entonces acá un poquito llevando esa lógica, esta estructura que nos muestra el parágrafo 1 del artículo 5, se tiene que respetar esa secuencia, ¿no? Entonces para nosotros en jerarquía, en la cúspide, así como hemos visto en la pirámide de Kelsen, está la constitución política del Estado, ¿no? Luego vienen los convenios y tratados internacionales, a continuación vienen lo que son las leyes, ¿no? Y dentro de ello estaría ubicado el código tributario, ¿sí? O sea, el código tributario en importancia estaría por encima de las otras leyes, ¿no? Por eso está en el tercer nivel si quieren. En el cuarto nivel serían las otras leyes si quieren, ¿no? 5 dice los decretos supremos, 6 resoluciones supremas, 7 las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación establecida en este código. La pregunta, la resolución normativa de directorio que emite la administración tributaria, ¿en qué nivel estaría según este numeral 1 del artículo 5? ¿En cuál de los niveles lo ubicaríamos a una resolución normativa de directorio? Al final. El número 7 sería, ¿no? Sí. Al igual que una resolución ministerial, una resolución de directorio y cualquier otra resolución que exista, entonces va a estar en el último nivel, ¿no? Por jerarquía. Dice, también constituyen fuentes del derecho tributario las ordenanzas municipales. Eso cuando estamos hablando de los gobiernos regionales o municipales, ¿no? De tasas y patentes aprobadas por el Honorable Senado Nacional en el ámbito de su jurisdicción y competencia. Entonces, para los gobiernos municipales también en jerarquía, en el último nivel van a estar ubicadas las ordenanzas municipales que establecen la aplicación de lo que son las tasas y patentes, ¿no? ¿Qué nos dice el numeral 2? Dice, tendrán carácter supletorio a este código cuando exista vacío en el mismo los principios generales del derecho tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular, ¿no? Esto obviamente cuando exista, es como en la contabilidad, ¿no ve? En ausencia de alguna norma específica en relación a la norma boliviana, tenemos que acudir, dice, a las normas internacionales, ¿no? Entonces acá más o menos sería la misma figura, ¿no? Si en este código hubiese algún vacío, entonces se acudirá, dice, a los principios del derecho tributario o en su defecto, dice, a otras ramas jurídicas, ¿no? Pero eso ya es más un tema de abogados, ¿no? Artículo 6 dice, principio de legalidad o reserva de la ley. Esto también ya hemos visto en la parte teórica, ¿no? Y nos decía que solo la ley puede hacer todo, ¿no ve? Entonces el parágrafo 1 del artículo 6 dice, solo la ley puede, 1, crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligación tributaria, fijar la base imponible y alícuota o el límite máximo y mínimo de la misma y designar al sujeto pasivo. 2. Excluir hechos económicos gravables del objeto de un tributo. 3. Aquí vienen las exenciones, ¿no? Las exenciones. 3. Otorgar y suprimir exenciones, reducciones o beneficios. 4. Condonar total o parcialmente el pago de tributos, intereses y sanciones. 5. Establecer los procedimientos jurisdiccionales. 6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 7. Establecer privilegios y preferencias para el cobro de las obligaciones tributarias. Y 8. Establecer regímenes suspensivos en materia aduanera. En esta última parte, el régimen suspensivo se refiere a que pueden haber importaciones y exportaciones con un compromiso de pago posterior del tributo, ¿no? En este caso del gravamen arancelario. O sea, se suspende el pago, pero sí se autoriza, digamos, la importación o la
exportación. A eso se refiere los regímenes suspensivos. A ver, acá lo que nos está diciendo es que el parágrafo 2 de este artículo 6 ha sido derogado, ¿no? A ver, veamos eso. La ley 031, esta es la ley de autonomías, ¿no? Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez, mediante las disposiciones abrogatorias y derogatorias, disposiciones derogatorias, numeral 1, derogó el parágrafo 2 del artículo precedente. Es decir, este artículo 6 tenían dos parágrafos, ¿sí? Solo está vigente el parágrafo 1, donde nos dice las facultades que tiene la ley, ¿no? Y el parágrafo 2 prácticamente ya ha sido suprimido, ¿no? Y ha sido derogado. Artículo 7. Gravamen arancelario, es lo que comentaba hace rato, ¿no? Conforme lo dispuesto en los acuerdos y convenios internacionales ratificados constitucionalmente, el Poder Ejecutivo o el órgano ejecutivo, mediante decreto supremo, establecerá la alícuota del gravamen arancelario aplicable a la importación de mercancías cuando corresponda a los derechos de compensación y los derechos antidumping. ¿Alguien se acuerda cuánto es la alícuota del arancel o del gravamen? El famoso GAC, ¿no? Gravamen arancelario consolidado. No es el 10%, licenciado. Correcto, es el 10%, ¿no? Para bienes en general. Para bienes de capital es el 5% y para algunos otros bienes el 0%, ¿no? Para bienes que están catalogados en el cuaderno de los aranceles, ¿no? Pero nosotros en líneas generales sabemos que el gravamen arancelario es del 10%, ¿no? Entonces, si la ley tuviese que modificar esta alícuota, obviamente se tiene que derogar primero parte de la ley y se tendrá que promulgar otra ley que modifique, digamos, la alícuota de ese gravamen arancelario. Pero de momento nosotros tenemos que el gravamen corresponde a la alícuota del 10%, ¿no? Artículo 8 dice métodos de interpretación y analogía. Parágrafo 1. Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a todos los métodos admitidos en derecho, pudiéndose llegar a resultados extensivos o restrictivos de los términos contenidos en aquellas. En exenciones tributarias serían interpretados de acuerdo al método literal. Acá lo que nos está diciendo es que en algunos casos que existan ciertas contradicciones, por analogía se pueden subsanar algunas situaciones, ¿no? Cuando decimos analogía tenemos que ver términos parecidos, sinónimos, etcétera, ¿no? Parágrafo 2. Cuando la norma relativa al hecho generador se refiere a situaciones definidas por otras ramas jurídicas, sin remitirse ni apartarse expresamente de ellas, la interpretación deberá asignar el significado que más se adapte a la realidad económica. Para determinar la verdadera naturaleza del hecho generador o imponible se tomará en cuenta 1. Cuando el sujeto pasivo adopte formas jurídicas manifiestamente inapropiado o atípicas a la realidad económica de los hechos gravados, actos o relaciones económicas subyacentes en tales formas, la norma tributaria se aplicará prescindiendo de esas formas sin perjuicio de la eficacia jurídica que las mismas tengan en el ámbito civil u otro. En este aspecto dice que no se permite esa analogía del que se habla, ¿no? O sea, se tiene que aplicar tal cual establece la norma. B. En los actos o negocios en los que se produzca simulación, el hecho generador gravado será el efectivamente realizado por las partes con independencia de las formas o denominaciones jurídicas utilizadas por los interesados. El negocio simulado será irrelevante a efectos tributarios. Parágrafo 3. La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella no se podrán crear tributos.
establecer exclusiones ni exenciones, tipificar delitos y definir contravenciones, aplicar sanciones ni modificar normas existentes. Es decir, la aplicación de la analogía también tiene sus limitaciones, ¿no? Porque el hecho de poder darle una figura parecida a la idea principal, ¿no? Eso no puede, dice, llevar consigo a una creación de tributos, por ejemplo, ¿no? O sea, para esos casos no tiene validez alguna, ¿no? Este procedimiento de la analogía. Capítulo 2. Los tributos, concepto y clasificación. Creo que lo vamos a dejar acá, compañeros. Para esto necesitamos ver la parte teórica, porque aquí ya tenemos que empezar a hablar de los tributos, ¿no? Lo que son los impuestos, las tasas y las contribuciones. Entonces estamos quedando en el capítulo 2, compañeros. ¿Ya? Los voy a llamar lista. No sé si algún comentario. Licenciado, buen día. Por favor, una consulta. Buenas tardes, yes. Perdón, Sí. licenciado. Respecto a lo que mencionaba del gravamen arancelario, ¿existen tal vez modificaciones Sí. por LNDs o por resoluciones tal vez por la situación del gobierno transitorio o tal vez en este nuevo gobierno, un cambio, tal vez alguna modificación? ¿O dónde podríamos verlo, por favor? No ha habido. Se mantiene la tasa del 10, del 5 y del 0. La próxima clase les voy a explicar un poquito en qué consiste esas variaciones y por qué razones. ¿Ya? Pero no se ha modificado. Ahora, es muy probable que se haya suspendido el pago por lo de la pandemia, ¿no? O sea, una suspensión de los pagos en cuanto a los aranceles, pero eso tendríamos que ver ya con las resoluciones de directorio de aduanas, ¿no? Porque esto más compete a las aduanas que a la propia administración tributaria, ¿ya? Entonces la próxima clase les voy a explicar un poquito en detalle lo del 10, del 5 y del 0%, ¿ya? Gracias, licenciado. Listo. No sé si hay algún otro comentario más. De no existir, entonces voy a dejar de compartir este material. Ustedes lo tienen, este material, les he mandado a un principio, ¿no? Entonces vayan revisando, por favor. Bien, voy a llamar rapidito, ¿ya? Acahuana Chalco Betsabe. Presente. Adubiri Mamani Carol. Presente, licenciado. Ya. Alarcón Gutiérrez Gaby. Presente, licenciado. Ya. Amaru Takachira Jenny. Presente, licenciado. Presente, licenciado. Vamos a ver. Está bien. Ancasi Quilla Eva. Presente, licenciado. Ya. Argandoña Rodas Dayana. Presente, licenciado. Ya. Aspi Tambolicet. Averanga Copaja Ever. Presente, licenciado. Ya. Baltasar Ramos Franco. Barrantes Chambi Ana Andrea. Clara Andrea. Presente, licenciado. Ya. Barrio Nuevo Condori Ivana. Presente, licenciado. Ya. Bautista Choqueribe Betsabe. Presente, licenciado Bautista. Está bien. Bravo Sarasuri Rocío. Bravo Gutiérrez Salvador. Presente, licenciado. Ya. Cacasaca Trujillo Sofía. Presente, licenciado. Ya. Kawaya Sonco Mónica. Presente, licenciado. Ya. Calatayud Guarachi Magila. Calderón Pay Eliana. Presente, licenciado. Ya. Calle Choque Alejandro. Calle Quispe Ana.
Presente, licenciado. Ya. Calle Grimet. Presente, licenciado. Ya. Calle Choque Helen. Nina. Ya. Calle Choque Helen. Calle Sella Condori Lady. Presente, licenciado. Ya. ¿Está bien? Calle Sella Aliaga Helen. Presente, licenciado. Ya. Candia Morales Juan David. Presente, licenciado. Ya. ¿Está bien? Casas Mercado Gabriela. Presente, licenciado. Ya. Castillo Fernández Isabel. Presente, licenciado. Ya. Castillo Apasa Stephanie. Presente, licenciado. Ya. Chacón Conde Limbert. Presente, licenciado. Ya. Chino Cáceres Miriam. Choque Apasa Danitza. Presente, licenciado. Ya. Choque Guachalla Elvis. Presente, licenciado. Está. Estoy viendo en pantalla, sí. Choque Tarqui Verónica. Presente, licenciado. Ya. Chuquimia Kisbert Brian. Ya, está bien. Chura Paredes. Está bien, David. Brian. Chura Paredes David. Presente, licenciado. Chura Paredes. Ya. Chura Callisaya Edith. Está bien. Callisaya Edith. Chura Limachi Gustavo. Chura Lima, licenciado. Mariscal Gustavo. Presente, licenciado. Mariscal. Condori Mariscal Gustavo, ¿no? Sí, licenciado. Gracias. Condori Yujra Chura Miguel Lima Ángel. era licenciado, el anterior, perdón. Condori Yujra, presente, licenciado. Ya, está bien. A ver, Chura Paredes David está, ¿no? Chura Callisaya Edith no está. Chura Limachi Gustavo está. Condori Mariscal Gustavo está. Condori Yufra Miguel también está, ¿no? Cortés Cutipa Lucy. Presente, lice. Ya. Cuba Calle Gabriela. Presente, licenciado. Ya. Un favor, compañeros, para la próxima clase van a entrar a la página web de Impuestos Internos y van a ir escarbando los convenios internacionales con los que Bolivia tiene suscrito para el tema de la doble tributación. Ya van a ir sacando, ahí está colgado todos los convenios. Vamos a ver con qué países tiene Bolivia esos convenios para evitar la doble tributación. ¿Ya? Como tarea. Escobar Cosme Janet. Presente, licenciado. Ya. Espejo Vegatito. Fernández Prado Celeste. Presente, licenciado. Ya. Fernández Meneses Daniel. Fernández Durán Alejandra. Presente, licenciado. Ya. Flores Quispe Grover. Flores Aruquipa Yasmila. Presente, licenciado. Ya. Gutiérrez Sardinas Catherine. Presente, licenciado. Ya. Gutiérrez Marcas Ronald. Presente. Ya. Hernández Cala Rosicela. Presente, licenciado. Ya. Hualpara Choque Delsi. Presente, licenciado. Ya. Huanca Machaca Mariela. Presente, licenciado. Ya. Jiménez Gutiérrez Jorge. Juaniquina Kelali Daniela. Presente, licenciado. Ya. Laura Marca Melinda. Presente, licenciado Laura Marta. Ya. Está bien, está bien. Lenz Fernández Kenneth. Presente, licenciado. Ya. López Rodríguez Edith. Presente, licenciado. Mamani Segales Cristian. Presente, licenciado. Mamani Aruquipa Garri. Presente, licenciado.
Ya. Presente, licenciado. Griselda. Mamani Quispe Griselda. Presente, licenciado. Ya. Mamani Rivera Griselda. Presente, licenciado. Ya. Mamani Flores Helen. Presente, licenciado. Ya. Mamani Dávalos Jorge. Presente, licenciado. Ya. Mamani Laura María. Presente, licenciado. Bien. Mamani Quispe Mercedes. Mamani Limachi Verónica. Presente, licenciado. Ya. Mamani Conde William. Presente, licenciado. Ya. Mamani Patsy Wilson. Presente, licenciado. Ya. Mamani Aro Magali. Ya. Mamani Pairumani Carlos. Marca Huanaco Jorge Luis. Presente, licenciado. Ya. Márquez Chalco Brian. Presente, licenciado. Ya. Medrano Santa Cruz Carla. Presente, licenciado. Ya. Mendoza Quispe Álvaro. Presente, licenciado. Ya. Mendoza Tito Luis Ramiro. Presente, licenciado. Ya. Mendoza Mamani María Elena. Presente, licenciado. Ya. Ojeda Zapana Benita. Presente, licenciado. Ya. Pacheco Ticona Silvana. Presente, licenciado. Paqui Chuquimia Rudy. Paredes Ramos Camila. Presente, licenciado. Ya. Pati Calle Fabiana. Presente, licenciado. Ya. Persona Chávez Jocelyn. Presente, licenciado. Ya. Pilco Pérez Silvia. Presente, licenciado. Ya. Pineda Valdivia Anabel. Presente, licenciado Pineda. Ya. Poma Mamani José Luis. Ya. Kelali Orihuela Nelly. Presente, licenciado. Ya. Kenayata Sillerico Freddy. Presente, licenciado. Ya. Kino Adubiri Cristian. Presente, licenciado. Ya. Kisbet Hilario.